Entonces, ¿qué tengo ahora? Un update, un delete. Tres transacciones parcialmente confirmadas. ¿Sí? Si ejecuto un rollback, porque me di cuenta que me equivoqué en esta o en esta, lo mismo. ¿Sí? El rollback lo que hace es, me deshace las transacciones que tengo parcialmente confirmadas. ¿Hasta dónde? Justamente, hasta encontrar un punto de sincronización. ¿Sí? Acá, mi punto de sincronización ya no es el inicio de mi sesión, es el anterior rollback en este caso, ¿ven? ¿Por qué? Porque el rollback me deshace esta y esta. El rollback también es un punto de sincronización. O sea, el inicio de mi sesión es un punto de sincronización y el rollback también es un punto de sincronización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los puntos de sincronizaciones es cuando los segmentos rollback están limpios. ¿Se entiende? Entonces, o sea que este rollback me deshace estas tres transacciones, como vimos recién en el Paint. ¿Se entiende? Deshace estas tres. ¿Hasta dónde deshace? Hasta encontrar un punto de sincronización, ya sea el inicio de mi sesión, o un rollback, o la sentencia commit que ahora vemos que es para comprometer y grabar en la base. ¿Se entiende, chicos, hasta dónde deshace el rollback? Siempre para atrás. Sí. Bien. Seguimos. Rollback, o sea que acá tenemos otro punto de sincronización en la base. No, esto lo voy a cerrar porque ya no va más. Acá tenemos otro punto de sincronización en la base, tenemos limpio el segmento rollback, que es en memoria. Hacemos un insert, un update, tenemos dos transacciones parcialmente confirmadas, un insert, un update, dos transacciones parcialmente confirmadas, y si yo sé que esas dos sentencias están bien, las comprometo, las grabo en la base, ¿sí? ¿Y cómo grabo las transacciones parcialmente confirmadas para que pasen a ser transacciones confirmadas con la sentencia commit? El commit lo que hace es compromete o graba las transacciones que tengo parcialmente confirmadas. Y lo hace igual que el rollback. ¿Hasta dónde va a comprometer? Hasta encontrar un punto de sincronización en la base. En este caso, ¿cuál es mi punto de sincronización? Este. ¿Se entiende? O sea que voy a comprometer qué transacciones parcialmente confirmadas. Esta y esta. ¿Sí? Que son estas dos que tengo en memoria. ¿Sí? Entonces, el commit compromete estas dos y ahí sí las graba físicamente en la base. ¿Qué es lo que hace? Manda esta a la base, manda esta a la base, pero el commit, así como el rollback y el inicio de mi sesión, marcan un punto de sincronización en la base, por lo cual compromete, graba la base, pero limpia el segmento rollback, ¿sí? Ya no son más transacciones parcialmente confirmadas, ¿sí? Las transacciones son parcialmente confirmadas cuando empiezan y terminan, pero el motor espera que o se comprometan y se graban en la base y se limpia el segmento rollback, o se hace un rollback, se deshacen y también se limpia el segmento rollback. Ya sea cuando se haga un commit o un rollback, siempre se limpia el segmento rollback. O sea que siempre tengo un punto de sincronización en la base. ¿Se entiende, chicos? Entonces, si hago un update y no tiro un commit y atrás de eso tiro un select, no me sale actualizado hasta que yo haga un commit. Exactamente, pero vos no, vos lo vas a ver cómo es el tema. Como tu sesión lo está modificando, ¿sí? Vamos a borrar acá. Porque si no escribo de arriba y se hace un. Haces un update. Tu update terminó. La transacción está acá. ¿Sí? Parcialmente mala. Haces un select sobre ese registro y vos solo ves el cambio. ¿Por qué? Porque vos estás consultando este registro. Tu transacción Ah, ok. parcialmente confirmada. Si tu compañero hace un select a ese registro, tu compañero está haciendo un select acá. O sea que todavía no ve el dato cambiado. ¿Se entiende? Vos solo vas a ver el cambio, pero está parcialmente confirmado. Lo demás, ven el dato anterior, porque están Ah, ok. consultando acá. ¿Sí? Entonces, dijimos acá hay un commit. ¿Qué pasa si aquí hay un delete? Hago un delete. Acá vemos el tema del el rollback, que es donde me arrepiento. Hago un delete. Tengo una transacción parcialmente confirmada. ¿Sí? Comprometo. O sea, grabo en la base y limpio el segmento rollback. ¿Sí?
¿Qué pasa si ahí me doy cuenta que me equivoqué? O sea, que hice el delete, pero no le puse condición wea, por ejemplo. Si me doy cuenta que me equivoqué, pero en esta instancia, o sea, después de hacer el commit, por más que escriba desesperadamente un rollback, el rollback me deshace hasta dónde, hasta encontrar un punto de sincronización anterior. Y acá tengo mi punto de sincronización, ¿ven? O sea, comprometí ya. Por lo cual no me deshace nada. Porque ¿cómo tengo ese evento de rollback yo? Vacío. ¿Ven? Porque hubo un commit, hubo un punto de sincronización. Por lo cual, por eso yo le dije que en alguna instancia puedo retroceder. Pero si estoy en la instancia de que comprometí, como en este caso, y me doy cuenta después que me equivoqué, por más que haga manotazo de abogado rollback, no voy a poder deshacer la operación, ¿ven? ¿Por qué? Porque el rollback o el commit deshacen o comprometen hasta encontrar un anterior punto de sincronización. Y acá está, mi anterior punto de sincronización es la sentencia anterior, ¿ven? Por lo cual el rollback acá no me recupera nada. Ya se borró y se comprometió esto. ¿Se entiende, chicos? Sí. ¿Y ahí te queda algo por Sí. hacer o ya está? No, sí. Era más soporte. Un backup. Exactamente. Y el DBA tiene que recuperar exactamente. Si borraste una tabla, bueno, ahora vamos a hablar de la sentencia. Como yo le dije antes, si borraste un registro o vaciaste una tabla, hay que pedir del DBA al DBA que del backup de anoche me recupere esa tabla, porque borré registros de más, por ejemplo. Hay una Pero instancia de pará, recuperación, sí, pero ahí. eso en empresas que tengan DBAs y toda la pelota, pero poner en una empresa chiquita, no pasan los backups diarios. Y no, ahí perdiste el registro. Chao. Uy, acá. No, perdiste el registro ahí. Pero es raro que una empresa, por más chica que sea, no tenga backup de la base, ¿no? Diario. Es Ok. raro. Por lo cual, hay una instancia, o sea, si yo borro, borro o hago un update, ¿no? Lo que pasa es que el update, si yo hago el update y me di cuenta, capaz que hago un segundo update modificando lo que, y vuelvo al estado anterior. El update no es tan peligroso, pero el delete no me doy cuenta, y bueno, o inserto si sabía lo que perdí, o si no, tengo una instancia más de recuperar, que es pedir al DBA que me recupere el backup. ¿Sí, chicos? Pero tengan en cuenta eso, que el commit compromete y el rollback deshace, pero hasta encontrar un punto de sincronización anterior. Por lo cual, si mi punto de sincronización anterior ya me limpió el cemento rollback, no tengo nada para retroceder y para deshacer. ¿Sí? Entonces, hay una instancia de recuperación de las operaciones de DML, ¿sí? Pero si yo ya comprometí, listo. Esto es seteable, es parametrizable. ¿Qué quiero decir? El commit es parametrizable. Yo puedo hacer de alguna sentencia, hago un insert y hago un commit, hago un insert y un commit. ¿Por qué? Porque si yo hago muchas transacciones y hago rollback, capaz que deshago 10 transacciones y tenía 9 bien y una mal. Y por esa mal que tuve, borro las 10. ¿Se entiende? Y tengo que tirar las 10 de vuelta. 9 bien y una corregida, pero las tengo que tirar de vuelta. ¿Se entiende? Entonces, a mano hago una y hago un commit, o hago dos y hago un commit cada tanto, ¿sí? O en los SQLs es configurable. Yo puedo configurar el SQL que sea en modo autocommit. ¿Qué es autocommit, chicos? Que la sentencia de DML que hago la comprometo instantáneamente. Por lo cual, si está en autocommit, nunca voy a tener opciones de deshacer. ¿Se entiende? Porque si es autocommit, ¿qué hace? Por más que haga rollback, siempre hubo un commit antes, o sea que no me deshace nada. ¿Se entiende? El autocommit, ustedes no lo ven, pero pasa es como si se grabara derecho en la base, pero en realidad no se graba en la base. ¿Qué hace? Viene acá, hace la transacción y así como la hizo, como está en autocommit, graba y limpia. ¿Se entiende? La percepción es que como si lo hiciera directo en la base, pero en realidad pasa por acá, graba y borra. Si está en modo autocommit, ¿se entiende? Cada transacción que se ejecuta y se termina parcialmente confirmado, se graba y se borra. ¿Se entiende? Se puede setear eso en el SQL, pero bueno, ahí lo que es el rollback ya deja de existir, ¿se entiende? No voy a poder deshacer nunca una operación de DML. ¿Se entiende? Siempre es bueno hacerlo a mano, el commit o rollback, porque tengo una instancia más. Profe, Sí. ¿es exclusivamente para operaciones de DML el segmento rollback? De DML, exactamente. Como les dije antes, las operaciones de DDL, las de definición de datos, no pasan por el segmento rollback. O sea que yo hago un create, lo hice en la base. Hago un alter table, lo hago en la base. Hago un drop, lo hago en la base.
Por más que haga un drop table y después haga rollback, no deshace nada, pero no porque no haya nada acá, no hace nada por concepto, digamos, porque las operaciones de DDL no pasan por segmento rollback. El truncate table, es una operación de DDL, por la cual no pasa por segmento rollback. Yo hago un truncate table, vacío la tabla, y por más que escriban rollback 50 veces, conceptualmente no deshace nada. ¿Por qué? Porque no pasa por segmento rollback. Por eso el delete, si yo hago delete from la tabla, sin condición where, vacío la tabla, pero ¿por qué tarda más el delete? Justamente porque está haciendo la copia del segmento rollback, por si lo quiero deshacer. ¿Se entiende? El truncate table lo hace mucho más rápido con delete. ¿Por qué? Porque no deja la copia, no pasa por el segmento rollback. El truncate lo hago directo en la base. Por eso que un truncate es mucho más rápido vaciar una tabla con truncate table que con delete sin where. Pero el delete sin where es una operación de DML y puedo hacer el rollback. ¿Se entiende, chicos? Sí, perfecto. Bien. Bueno, es lo mismo. Update, select. Y recuerden lo que les dije, que si uno hace, no un update, si uno hace un insert, por ejemplo, el insert está acá, pero está parcialmente confirmado, ¿sí? Si otro usuario de la base hace un select, ese registro no lo ve, porque siempre consultan en la base. Ustedes solamente hacen el select al registro insertado y ustedes solamente ven el registro nuevo. Los demás no ven ese registro nuevo. Cuando hacen el insert y hacen el commit, que se graba en la base, ahí cuando hagan un select van a ver el registro nuevo, una vez que ustedes hagan el commit. ¿Sí? Así trabaja siempre el motor de cualquier producto comercial, ¿no? Así trabajan los motores, chicos. O sea que las operaciones de DML que vimos la clase pasada, todas, menos el select, ¿no? Porque es consulta nada más. El update, insert, delete, donde hay modificaciones, en caso que yo me arrepienta, puedo deshacerlo. Pero en cualquier instancia no, como dijimos. Si ya hay un punto de sincronización que pasó, si ya hay un rollback o un commit, siempre el commit compromete o el rollback deshace hasta dónde, hasta encontrar un anterior punto de sincronización en la base. ¿Qué es lo que me marcan los puntos de sincronización? Un commit anterior, un rollback anterior o el inicio de mi sesión. ¿Sí, chicos? Profe, una pregunta. Si Sí. hago un insert y ponerle que no tiro commit ni rollback y cierro la sesión, ¿cómo queda en la base? Eso también es parametrizable. Vos podés decir que el cierre normal haga un autocommit y el cierre anormal, por ejemplo, si te cuelga la aplicación que tenés que reiniciar, el cierre anormal te haga un rollback. Ahora, el cierre normal, donde vos cerrás con la crucecita acá arriba, el cierre normal te hace un commit. O te pregunta, ¿sí? Después, todo depende del SQL que uses. Puede ser que al cerrar esté configurado como autocommit, o sea, cierra, o como cualquier documento de Word o de blog de notas, que vos cerrás y te dice, ¿desea guardar los cambios? Ahí te va a decir el SQL, ¿tiene tantas transacciones? ¿Desea grabar o no? ¿Entendés? Y ahí pones sí o no. El grabar es un commit la base y el no es un robo de la base. ¿Mm? Pero eso todo depende del Perfecto. SQL todo depende del SQL con el que trabajes y cómo esté configurado ese SQL. ¿Sí? Si al cerrar tu sesión en forma normal ya está autocommit o que pregunte si querés grabar o retroceder. ¿Sí? Cuando se te cuelga la sesión, ahí obviamente te va a hacer un rollback, no tipeado a mano, sino que va a ser un rollback implícito, ¿se entiende? Se te colgó la sesión o se colgó el servidor o se cortó la luz y ese servidor no tiene una OPS, ¿se entiende? A ver. Esto es memoria, ¿sí? Esperen que acepto. Esto es memoria. Vos tenés una, dos, tres transacciones parcialmente confirmadas. Y antes de hacer un commit, se desenchufa el servidor, se corta la luz, el servidor no tiene una UPS y se apaga el servidor. Esto es memoria, o sea, cuando levantes el servidor, lo que está acá te garantiza. Esto es memoria, esto hace un rollback explícito. ¿Se entiende? El rollback implícito es vos tipearlo. Commit o rollback. El implícito. Ahora lo que te hace el explícito es, si se corta la luz, lo de memoria se te borró. Tenés que tirar de vuelta lo que está acá. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, explicado el concepto, ahora leemos lo que dice. Transacciones. Una transacción es una unidad lógica de trabajo, consiste en una secuencia de instrucciones de consulta y actualizaciones. Una transacción entra a un estado activo inmediatamente después que inicia su ejecución. O sea, cuando el update se está ejecutando, está activo. ¿Sí?
al ejecutar una instrucción SQL. Cuando termina, pasa al estado parcialmente confirmado. Ahora, cuando está parcialmente confirmado, hacemos o esto, rollback, ¿sí? Commit, compromete la transacción actual, es decir, hace que los cambios realizados por la transacción sean permanentes en la base de datos. Señala el término exitoso de la transacción. Le dice al manejador que se ha finalizado con éxito una unidad lógica de trabajo, o sea, las modificaciones quedan comprometidas. O puedo hacer commit o puedo hacer rollback, y lo que hace es causa el retroceso de la transacción actual, es decir, deshace todas las actualizaciones realizadas. Así, el estado de la base de datos se restaura al que existía previo a la ejecución de la transacción. El retroceso de transacciones es útil si se detecta alguna condición de error durante la ejecución de una transacción. Sí, chicos, pero bueno, si leíamos esto antes de explicarlo no iban a entender mucho. ¿Se entiende lo que leímos con la explicación que dimos? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, con eso terminamos, ahí sí terminamos DML, ¿sí? Acá están los ejercicios, pero vamos a continuar y luego a mitad de la clase van a hacer toda la ejercitación junta, ¿sí? Vamos a continuar. Después vemos el tema de ejercitación. Acá hay, estas primeras son consultas de SQL con las 3 tablitas de proveedores, productos y ProPro, la de envío, las 3 iniciales, ¿sí? Que acá se vuelven a nombrar, para no ir hasta arriba de todo, acá la tienen la estructura de las 3 tablitas, ¿sí? Esta mini base de datos con estas 3 tablas, ¿sí? Acá están las consultas de SQL para hacer, los enunciados. Acá. El ejercicio 2, les doy esta mini base de datos con esas tablas, con estas tablas, y bueno, y tienen que resolver esas consultas. Y el tercer práctico, de vuelta, les doy una mini base de datos con un poco más de tablas, son todas esas. Acá hay más tablas. ¿Sí? Y bueno, hay que hacer, acá hay 20 consultas para hacer, 20 enunciados. Consultas simples a una sola tabla y consulta multitablas donde hay que hacer varios joins, ¿sí? O sea que en el from hay involucrados 2, 3, hasta 4 tablas. ¿Sí? Consulta multitabla. 10 y 10. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir hasta terminar el documento y luego van a hacer la práctica toda junta. Es el equivalente a ir al laboratorio y ejercitar todo en el laboratorio. Vamos a ver los dos temas que faltan, chicos, que son cortos, que también tienen ejercitación, ¿sí? Y los enunciados están al finalizar cada tema. Bueno, vamos a ver el catálogo. Esto lo nombramos en la primera clase, ¿sí? Pero bueno, ahora lo vemos un poquito más en detalle para ver de qué se trata. ¿Se acuerdan que era el catálogo, chicos? Que lo nombramos en la primera clase. Sí, ¿Qué era? el listado de objetos que está dentro del motor. ¿Un listado? ¿Perdón? Un listado de objetos dentro del motor de base de datos. Bien. Es un listado de objetos de tipo vista, ¿sí? De tipo vista porque apuntan, ¿sí? Son apuntadores. Que esos objetos de la base de datos se crean en el momento de crear la base de datos, ¿sí? Por el cual, acá tengo esto que vimos en la primera clase, system, root, el usuario administrador, dependiendo del motor que sea, el conjunto de objetos del catálogo cae acá, ¿sí? Porque el propietario va a ser el único usuario administrador de la base, por lo cual los objetos catálogo, que son esos objetos vista, van a caer acá, ¿sí? Y bien, y entonces vamos a ver ahora que hay objetos catálogo que me dan información sobre las tablas, sobre las vistas, sobre los índices, etc. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos al documento de vuelta. Leemos. Las aplicaciones dinámicas que no están codificadas de forma rígida para funcionar con un conjunto específico de tablas y vistas deben disponer de un mecanismo para determinar la estructura y los atributos de los objetos de cualquier base de datos a la que se conectan. Las aplicaciones pueden necesitar información como la siguiente: el número y nombre de las tablas y vistas de una base de datos, el número de columnas de una tabla o vista, junto con el nombre, el tipo de datos, la escala, la precisión, etc. Las restricciones definidas en una tabla, los índices y claves definidos por una tabla, etc. ¿No? Acá. ¿Por qué? Porque puedo consultar usuarios, qué constraint o regla de integridad tiene una tabla, hay muchas cosas para consultar. Recuerden que el catálogo actúa como un diccionario de datos, ¿sí? Yo consulto a esos objetos de tipo vista
y me da información sobre lo que tengo en la base de datos al momento de la consulta, ¿no? El catálogo del sistema proporciona esta información para las bases de datos. El núcleo de los catálogos del sistema de gestión de base de datos, esto es el motor de base de datos, es un conjunto de vistas que muestran metadatos que describen los objetos. Los metadatos son datos que describen los atributos de los objetos de un sistema. Las vistas de catálogo proporcionan acceso a los metadatos almacenados en cada base de datos. Si queremos encontrar una similitud con algo conocido y común, se puede asemejar a un diccionario de datos. El catálogo proporciona información a los usuarios y al DBA, ¿sí? Ahora vamos a ver que hay ciertos grupos de objetos del catálogo que los va a acceder el DBA y ciertos grupos de objetos del catálogo que lo van a acceder solamente los usuarios finales. Ahora vamos a explicar eso. Bien, la información almacenada incluye descripciones de los nombres de las relaciones, nombres de los atributos, dominios de los atributos, claves, etc. Maneja descripciones de nivel externo de las vistas y de nivel interno de las estructuras del almacenamiento e índices. También incluye normas de seguridad y autorización, o sea, puedo consultar qué permisos tiene tal persona, ¿ven? Puedo consultar la seguridad, ¿sí? Que permiten a los usuarios acceder a las relaciones y vistas de la base de datos bajo un orden determinado. Cabe señalar que el catálogo no es igual en los diferentes motores de base de datos. Esto es sistema de gestión de base de datos, o sea, motores de base de datos. ¿Qué quiere decir que no sea igual? El catálogo es idéntico, lo que cambia es el nombre del objeto, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a ver, en el apunte vemos systables, esto es SQL Server, no me acuerdo qué motor es, systables, y cambia el nombre nada más del objeto. Systables, ¿qué es? Esta vista proporciona una fila por cada tabla en la base de datos, o sea que el objeto de vista del catálogo systables me da información sobre las tablas, ¿sí? Y lo que cambia es que como cambia el motor, que cambia todo el producto comercial, va a cambiar el nombre de este objeto, ¿sí? Pero me va a mostrar lo mismo, me va a mostrar información sobre las tablas, ¿sí? Por ejemplo, este select asterisco from systables que tengo acá, en Oracle se llama DBA Tables. Yo trabajo con Oracle, se llama DBA-Tables. Ven que cambia el nombre nada más, porque cambia el producto comercial. Pero lo que me muestra lo mismo. En todos los motores hay un objeto del catálogo que me da información sobre las tablas. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo hago select asterisco from tables where creator igual a R García, por ejemplo. Select asterisco from tables where creator igual a R García. ¿Qué estoy consultando acá, chicos? ¿Qué tablas tiene el usuario R García? ¿Se entiende? O sea, en los esquemas, yo puedo decir qué tablas tengo en mi base de datos completa o qué tablas tiene el usuario R García. Ven que tiene acá dos, clientes y pedidos, ¿ven? O sea que SSL me va a dar dos filas de resultado. Una fila que me diga R García tiene tal a clientes y R García tiene tal a pedidos. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, de vuelta, como vimos en la clase pasada, cuando iba a hacer un insert, ¿se acuerdan que qué dijimos? No me acuerdo de memoria el orden de las columnas o cómo se llamaba tal columna. ¿Y qué hacía antes de hacer el insert? Por ejemplo, insert into productos. ¿Qué hacía yo? Hacía el describe de productos, ¿se acuerdan? En SQL desk productos y mostraba la estructura de esa tabla. ¿Se acuerdan? Para ver quién acepta nulos, quién no, cuál es el orden de las columnas y cómo es el nombre de las columnas. ¿Se acuerdan? Que hacíamos un desk, un describe. Bueno, acá lo mismo. Yo hago un desk del objeto catálogo, desk systables. ¿Para qué? Para ver el nombre de la columna, ¿ven? Porque cuando yo hago un where, yo no me voy a acordar si creator, ¿cómo se llamaba la columna de propietario? Si creator, owner, por ejemplo, yo que trabajo en Oracle y la vista es de DBA Tables, es owner la columna de propietario. Y la que usa tables es creator. Ven que cambia el nombre porque cambia el producto comercial, pero las dos expresan todo lo mismo, ¿ven? Pero entonces, como yo no me acuerdo si es creator, si es owner, bueno, ¿qué hago? Un describe del objeto, pero en vez de un objeto tabla productos, hago un describe de un objeto vista del catálogo systables. Y ahí me va a mostrar todas las columnas que tiene, creator, etc. ¿Sí? Yo acá pusimos las principales igual, ¿eh? Acá pusimos las principales. Name es el nombre de la columna, perdón, nombre de la tabla. Creator es el nombre del usuario dueño de esa tabla. La columna call count, tengo el número de columna de la tabla, etcétera. ¿Por qué etcétera? Porque tiene más columnas y ¿cómo las voy a saber cuáles son? Hacer un describe del objeto, ¿sí?
¿Se entiende? Ahí en el apunte nombramos las columnas principales. El nombre de la tabla me da el propietario de la tabla y la cantidad de columnas que tiene esa tabla. Call count. La cantidad de columnas. Pero acá coloco etcétera, ¿qué quiere decir? Que acá hay más columnas, pero como sé todas las columnas que tiene, hago un describe de cada, del objeto. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Avanzamos? A ver, Sí, sí. yo entiendo toda la parte, pero a mí lo que no me quedó claro es, no, no tenés forma de, digamos, si cambias de ambiente, pues, Systable, por ejemplo, sería para SQL Server, en Oracle se llama de otra forma. DBA-tables, sí. Exacto, o Y sea, si vas a otro motor, primero, capaz se llama distinto. o sea, Exacto. primero tendrías que buscar cómo se llaman las tablas, no es que tipo tirás Systable y tal vez mágicamente hay algo por No, claro, dentro que... exactamente. Vos lo que tenés que aprender es conceptualmente los objetos, cómo es una base y cómo es el catálogo. Y que está construida por vistas. Y ahí vemos las Sí, sí, principales informaciones que tiene. Hay una vista que da información sobre las tablas, otra que da información sobre lo que vamos a seguir viendo. ¿Sí? ok, ok. Siempre y cuando uses el mismo motor, siempre van a ser las mismas. ¿Sí? Yo que uso con Oracle, siempre son las mismas. ¿Sí? Si yo cambiara de motor, tengo que ver en ese motor cuál es el equivalente al DBA Tables de Oracle. ¿Entendés? O el Está bien, pero Systables de este motor. ¿Sí? no hay un catálogo de los catálogos, por así decirlo, ¿o sí? No sé si hay, no, la verdad que no sé. Sí, te No, no, entiendo la pregunta, que algo que diga, en Oracle este es el listado, en SQL Server este es el listado, y habría que googlearlo, a ver si alguien lo puso está bien. en Después la lo web, miro. ¿no? Sí, sí, habría que ver si alguien subió algo de ese tema. Ok. Nosotros, ¿qué le vemos? Lo que está en el apunte, ustedes para la ejercitación se basan en lo que está en el apunte, ¿sí? Para que todos hagan lo mismo. Y yo de paso les muestro cómo es el equivalente en Oracle, porque yo trabajo en Oracle y les enseño cómo es en Oracle, ¿sí? O sea, lo ven en dos. Para lo que es las consultas al catálogo ahora en la ejercitación, hagan con esto, para que todos hagan lo mismo, ¿sí? Si no, todos me hacen ejercitaciones distintas. Bien, systables. Otra, syscolumns. Esta vista proporciona una fila por cada columna de cada tabla nombrada en systables. Para cada una de este tiene, entonces. ¿Qué almacena syscolumns? Yo, por ejemplo, me da información sobre las columnas. Por ejemplo, yo quiero saber en qué tablas está la columna localidad, por ejemplo. ¿Sí? Yo quiero saber en qué tablas se encuentra alguna localidad. Hago un select a syscolumns donde el nombre de la columna se iguala a localidad, ¿se entiende? Y ahí me va a decir, localidad está en la tabla cliente, localidad está en la tabla de productos y localidad está en la tabla de empleados. ¿Se entiende el concepto de lo que me devuelve la información? Bueno, ¿qué tenemos? Name es el nombre de columna. tbname es el nombre de la tabla del cual forma parte esa columna. Call type me dice el tipo de dato de la columna y de vuelta, etcétera. ¿Por qué? Pues yo hago un describe syscolumns y me da información y me da las columnas completas que tiene ese objeto. ¿Sí? Syscolumns, el equivalente en Oracle es DBA tab columns con guión bajo. Ven que es parecido, pero muestra lo mismo, pero cambia el nombre, porque cambia el producto comercial. ¿Sí? Este es el equivalente en Oracle, DBA-tab-columns. Esta es la vista del catálogo en Oracle que me da información sobre las columnas. ¿Sí? Bien. La de índices. Esta vista proporciona una fila por cada índice en el sistema. Para cada una de los índices indica name, es el nombre del índice, tbname, el nombre de la tabla indexada. Recuerden que los índices actuaban sobre tablas. ¿De acuerdo? Creator es el nombre del usuario propietario del índice, porque el índice es un objeto de la base, como una tabla, como una vista. Por lo cual todo objeto tiene un propietario en la base. ¿Sí? Y bueno, me da información, una fila por cada índice. Si yo quiero saber todos los índices que hay en la base, es select from six indices. Si yo quiero saber qué índices tiene la tabla tal, bueno, hago select asterisco from six indexes where tbname es igual a clientes. Y ahí me muestra qué índices tiene la tabla clientes. O si tiene índices, yo quiero saber si tiene índice la tabla. Si yo consulto acá, no me muestra nada, listo, esa tabla no tiene ningún índice. ¿Se entiende?
Para hacer consultas, chicos, se puede usar, ahora van a ver la ejercitación. Cuando ejerciten, se puede usar variantes, ¿eh? Ustedes van a poder usar las funciones, un count, un zoom, un group by, ¿sí? Las consultas select se hacen al catálogo igual que como vimos con todas las variantes, ¿eh? La única diferencia es que en el from, en vez de consultar a productos, clientes, pedidos, consulto a objetos vista del catálogo, ¿eh? Pero la consulta select, eso no hay que mostrar nada porque es igual que la clase pasada. Se puede utilizar group by en caso que necesite agrupar. Por ejemplo, un ejemplo, que creo que está en el ejemplo. Yo quiero decir de toda la base qué usuarios tengo en mi base y la cantidad de tablas de cada usuario. O sea, que me diga Pepito y que me cuente 5 tablas. Menganito, 6 tablas. Fulanito, 8 tablas. ¿Se entiende? Eso es con el nombre del creator y un count. Pero ahí tengo que agrupar para que el count me corte. ¿Se entiende? Por lo cual yo voy a usar lo mismo que vi en la clase pasada. Un group by, un order by, en caso que sea necesario, un count, un zoom, ¿sí? Las consultas a los objetos catálogos son igual que si lo hiciera una tabla convencional. Bien, tenemos el six indices, el equivalente en Oracle es DBA, siempre es DBA-bajo, DBA-indexes. En Oracle, ¿sí? SysViews, que vimos recién, el equivalente en Oracle siempre es DBA-views. SysTables, DBA-tables, ¿eh? Esto es en Oracle. Con SysViews queda una fila por cada vista en el sistema. O sea, por cada fila me muestra name, es el nombre de la vista, creator, el nombre del usuario propietario de esa vista, etcétera, ¿no? Hago un describe, ¿sí? Nota, solamente se pueden realizar operaciones de select sobre el catálogo. Obviamente, no existe que haga un update. Por ejemplo, si yo tengo, R. García tiene 2 tablas, ¿sí? Yo hago un select a systables donde el usuario es R. García. Me muestra 2 registros, ¿sí? Porque me está mostrando qué es lo que tiene este usuario. Es imposible que yo haga un insert a systables y que inserte una tabla en forma lógica que en realidad no existe, porque el usuario este tiene 2 tablas, no tiene 3, ¿se entiende? O sea que solamente se pueden hacer operaciones C sobre los objetos del catálogo. Y los objetos del catálogo me dan información al momento de la consulta. O sea, si yo consulto qué usuario, qué tablas tiene R. García, me va a decir 2, porque tiene 2. Pero si a los 5 segundos R. García me crea una tercera tabla, no es que la información que consulté ya está vieja. Sí, va a estar vieja, pero cuando vuelva a consultar al segundo siguiente, si yo vuelvo a consultar al catálogo qué tablas tiene R. García, me va a decir 3. ¿Se entiende? Me va a mostrar lo que hay real al momento de la consulta. No quiere decir que eso se mantenga vigente durante días o meses, ¿no? Puede cambiar constantemente, pero al momento de la consulta me da la información justa de lo que tengo en mi base. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces tenemos objetos del catálogo que me da información sobre las vistas, sobre los índices, sobre las tablas. O sea, me da información sobre cada objeto que hay en la base de datos. Y también hay, no está acá en el apunte, también hay una que me engloba a todos los objetos. Tengo DBA users o sys users, ¿no? Que me da información de qué usuarios tengo. Pero hay una que me engloba a todos los objetos. ¿Por qué? Porque yo consulto a la de índices y me da solamente información de índices. Yo consulto la de SysViews y me da información de las vistas. La de SysTable por separado. ¿Se entiende? Ahora, si yo quiero saber esto, ¿qué objetos tiene el usuario R. García? Que me diga, tiene 2 tablas, tiene 3 vistas, tiene 2 índices, tiene 3 sinónimos. ¿Se acuerdan que vimos con estos sinónimos? ¿Se entiende? Yo consulto la vista de catálogo que me engloba todos los objetos de una base de datos. ¿Para un usuario o para toda la base? ¿Sí? Esa es el equivalente a sysObjects, si seguimos el apunte, o DBA-objects. Entonces, ven el ejemplo, si yo hago select asterisco from DBA objects where owner es igual a R. García, con esto y esto estoy usando Oracle, ¿no? El ejemplo, ¿no? ¿Qué me trae acá? ¿Qué objetos tiene el usuario R. García? ¿Sí? Entonces, ¿qué información me da? Tengo una columna adicional acá. ¿Por qué? ¿Qué me dice? Object name, clientes. ¿Ven? Clientes, el object name. ¿Qué más me muestra? Owner, el propietario es R. García, porque es la condición de búsqueda, ¿sí? Así que R. García.
Pero hay una columna adicional que me dice qué tipo de objeto es este objeto. Me va a decir que es un objeto de tipo table. Tiene un segundo objeto, este usuario, que es pedidos. Es el mismo propietario por la condición de búsqueda, y me va a decir que es un objeto de tipo table. Después tiene un B proveedores, acá no está en el dibujo, pero háganse cuenta que la vista está acá, B proveedores, ¿no? Y tiene un objeto B proveedores del mismo owner, pero que es un objeto de tipo view. Me dice que esto es una vista, ¿ven? ¿Se entiende? Me dice el tipo de objeto. La de sysindexes, sysviews, systables no tiene object type, porque el tipo de objeto no me tiene que decir. ¿Por qué? Porque el catálogo de las tablas me da información sobre las tablas. La de vista me da información sobre vistas, ¿se entiende? Ya sabemos qué tipo de objeto estoy consultando. Pero acá, como son todos los objetos, tiene esta columna adicional que me dice cuál es el objeto que estoy consultando. ¿Se entiende, chicos? Sí. Bien. Acá, ahora que aprenden esto, ven la importancia de hacer una buena nomenclatura de los objetos, como yo les dije. Las tablas en plural, las vistas con un prefijo, b-bajo, porque generalmente sucede esto porque en inglés view o en castellano vista, el índice con i-bajo de index o de índice. ¿Por qué? Porque si ustedes no nombran esto y ustedes hacen un nombre de vista que se llame proveedores, a simple vista aparece una tabla, ¿ven? Pero si está todo mal nombrado, ¿qué tengo que hacer a cada rato? Tengo que consultar al catálogo a ver qué tipo de objeto es el objeto proveedores, para que me diga que es un objeto de tipo view. ¿Ven? Entonces, ven que si algo está bien nombrado, no necesito consultar al catálogo a ver qué tipo de objeto es el objeto de nombre tal. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque está bien nombrado. ¿Se entiende? Y ahora que están aprendiendo este objeto del catálogo, si están los objetos mal nombrados, van a darse cuenta que van a tener que consultar a cada rato al catálogo a ver qué tipo de objeto es el objeto este, para que me diga que es un índice. Pero si está bien nombrado, ya con solo el hecho de ver el nombre, ya sé qué tipo de objeto es. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, ahí vimos los principales objetos de catálogo, que hay más, obviamente, ¿no? Pero son los más usados, ¿sí? Y como dije antes, el enunciado decía que accede a la información los DBAs y los usuarios. Pero bueno, hay dos grupos de objetos del catálogo, los que acceden al DBA y los que acceden los usuarios. Vamos a ver cuáles son esos grupos de objetos que acceden y quién accede. Nosotros como DBAs vamos a acceder a las DBA-tanto, o sea, DBA tables, DBA views, DBA índices, DBA o sys, ¿no? O sea, sys column, sys indices, sys tables, sys views, ¿se entiende? Dependiendo del nombre del motor, ¿no? Existen las que son del administrador. ¿Por qué DBA tables o sys tables? Porque voy a ver las tablas en cualquier esquema, voy a ver las vistas en cualquier esquema, ¿sí? Existen las DBA-algo y las user-algo. User tables, user views, user index, etc. O sea, la misma cantidad que se llama DBA o sys, ¿no? Tables, view, índices, user, bla, 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 etc. Está en el mismo grupo, duplicado, pero con el prefijo user-. Ahora vamos a ver quién usa qué cosa. ¿Sí? Entonces, nosotros como DBAs vamos a hacer un select a quién? A DBA tables, donde yo voy a ver las tablas de cualquier esquema. O sea, voy a ver las tablas que tiene, en este caso, System, no tiene por qué tiene que tener vista del catálogo nada más. Pero yo voy a tener las tablas yo voy a poder ver las tablas que tiene este esquema, la tabla que tiene J. López, la tabla que tiene Fulanito. ¿Sí? Yo como DBA uso las DBA tanto, DBA tables, DBA views, ¿sí? O el equivalente a la punta sería las sys tanto, sys tables, sys views, sys indices. ¿Se entiende? Ahora, el motor al usuario que es propietario de objetos, le da el permiso de decirle, bueno, así como vos sos propietario de los objetos y el usuario podía manipular los objetos. ¿Se acuerdan, chicos, cuando nombramos esto? Que cuando un usuario es propietario de los objetos, el motor, ¿qué le daba? ¿Qué le concedía al usuario? Bueno, manipular tus objetos sin necesidad de tener permiso, ¿se acuerdan? Sí. Cuando un usuario es propietario de sus objetos, puede hacer operaciones de DML o de select, update, insert, delete sin necesidad de permisos. Bueno, el motor también le da ese otro privilegio gratis
¿Y qué le dice a cada usuario? Bueno, yo te doy también el permiso de consultar a ver qué tenés, qué objetos tenés. Pero qué objetos tenés vos nada más. O sea, que R. García vea qué objetos tiene él. ¿Se entiende? O sea que R. García se conecta a la base y va a hacer un select asterisco from user tables. Y el user toma como variable. ¿Cuál es la variable? El user que está logueado en esa sesión de SQL. O sea, ¿qué me va a mostrar user tables? Las tablas de R. García, del usuario que está conectado. ¿Se entiende? De López hace un select a user tables y va a mostrar las tablas de López. O sea que cada usuario final va a usar el conjunto de vista catálogo que se llaman user-algo. ¿Sí? O sea, va a ver las tablas que tiene cada uno, las vistas que tiene cada uno, pero no la de los demás. Si un usuario final me hace un select a DBA tables, va a tirar acceso denegado, porque no tiene permiso a este grupo, a las sys-o DBA. ¿Se entiende, chicos? Los usuarios finales usan las user tanto. O sea que cada usuario va a ver sus propias tablas, sus propias vistas, sus propios índices, sus propios objetos. ¿Se entiende? Sí, sí. En cambio, el DBA usa las sys o DBA sys, en este caso Oracle. ¿Sí, chicos? ¿Las user table es tanto en Oracle como SQL? ¿Cómo en Oracle con SQL? Esperá, SQL no es un motor, ¿eh? Oracle es un motor de base de datos, SQL no es un motor. ¿Entendés? Sí, sí, sí. A lo que voy es que el user table es lo que vamos a usar nosotros o es solo en No, Oracle. no, ustedes utilicen. Sí, ustedes van a hacer la consulta como si fuesen DBAs, o sea, hacen las consultas acá, syscolumn, systables. Ah, ¿Sí? toda la consigna es directamente como DBA, no. Esto es Claro, más como DBA, informativo. exactamente. Exacto. A nivel informativo, porque yo siempre les agrego, ¿qué es lo que les agrego? Yo les explico qué es lo que se van a encontrar en una empresa, ¿sí? Porque esto es para trabajar localmente, porque en sus bases van a ser ustedes administradores y van a tener todos los objetos a mano, ¿sí? Pero en una empresa, los objetos están distribuidos en distintos propietarios, y bueno, y cada propietario, el usuario que es común va a ver solamente sus propios objetos, ahora el DBA ve el de todos, ¿eh? Eso se los muestro para que sepan que en todos los motores hay dos grupos de objetos catálogo, los del administrador y los de los usuarios. Ah, bárbaro. ¿Sí? Bien. Bueno, acá hay ejercitación. ¿Sí? Consultas a los catálogos con esos nombres de objetos, ¿sí? Pero lo van a hacer después, al final. Ahora vamos a ver el último tema. ¿Se entendió entonces, chicos, el tema de catálogo? ¿Alguna duda? Se crea al momento de crear la base de datos, ¿sí? Y algo más interno, ¿dónde nace? ¿Cómo se crean? ¿Cómo se crean los objetos de catálogo? Y esas vistas, conceptualmente, ¿sí? Vieron que para crear una base de datos yo tengo que instalar el motor de base de datos, ¿sí? Y con el motor de base de datos creaba esta base de datos. Bien, cuando instalo el motor de base de datos, en una de las rutas de instalación del motor hay unos scripts SQL. ¿Saben lo que es un script SQL? Es un archivo ejecutable para SQL. Es un nombre, es un archivo .sql, que es ejecutable, ¿sí? Para SQL. Entonces hay scripts SQL donde en una de las rutas del motor están los que crean lo que hace el create view, systables, create view, sysindexes. ¿Se entiende? O sea, cuando yo que estoy creando esta base de datos, la creación de esta base de datos llama a esos scripts SQL que están en el servidor, ¿sí? En la ruta de instalación del motor. Llama y ejecuta el script, supónganse, catálogo.sql. Y ahí me hace el create view systables, create view sysindexes, create view. De esa forma es como se crean los objetos en la base de datos, ¿sí? Al momento de crear la base. ¿Cómo se crean los objetos del catálogo? Perdón, al momento de crear la base. ¿Sí, chicos? Sí. Sí, sí. ¿Alguna duda del catálogo? Por ahora no, por ahí después en la ejercitación surja algo. Sí, no, pues seguramente, claro, exactamente. La acreditación después va.
Bien, Una vamos al consulta. último tema. Sí, decime. Ya pasamos a la No, ejercitación. decime. Yo No, pensé, ¿tenías una consulta? Decime. sí, que entregarla hoy y me había puesto a hacerla, después me enteré que no. Pero bueno, haciéndolo me encontré con que productos, unos 3 ejercicios. Creé un esquema para cada ejercicio. No sé si a la hora de, no sé si esto se va a entregar o qué, o si es solamente una práctica, pero me encontré con eso. Te escuché medio entrecortado, ¿eh? No te escuché bien qué es lo que hiciste y qué es lo que te encontraste. Te escuché entrecortado, perdón. Decía, no sé si es un práctico para entregar este o no, pero yo me encontré con que cada producto estaba en los 3 ejercicios que había pasado. O sea, digo, bueno, si yo tengo que Sí. entregar un producto 3 veces, hice 3 esquemas diferentes. No sé si eso lo evaluaste. No hace falta. Ahora hablamos de la ejercitación. Ahora que terminamos, hablamos de la ejercitación. Ok, Ahora gracias. hablamos de ese tema. Bueno, volvemos al apunte. Bueno, el último tema es, vamos a ver todas las reglas de integridad que tenemos en motor de base de datos. Algunas ya las vimos, ¿sí? Las reglas de integridad quedan, chicos, conceptualmente. Ahora vemos y repasamos las que ya saben y vamos a aprender lo nuevo. Quedan las reglas de integridad, chicos, en una base de datos. Lo que serían las primary key, foreign key, o sea, Bien, exactamente. Y la non-null, que es esta la que vimos, eso. ¿sí? Son reglas de validación o reglas de negocio, ¿sí? Que me están controlando algo. Cuando se crean, me están controlando algo. Y cuando se viola esa regla de integridad, salta, ¿sí? La non-null salta cuando, como me dejan un vacío. La primary key salta cuando hay un repetido o un nulo. Y la foreign key salta cuando había un hijo cuyo padre no existe, o quiero borrar un padre que existían hijos, ¿sí? Ahí saltaba la foreign key. Bien. Ahora van a aprender las reglas de integridad que faltan en la base de datos y de las que ya aprendieron, que es primary key y foreign key, van a aprender y van a ver la importancia de que a las reglas de integridad hay que colocarles nombre. ¿Sí? Nosotros las creamos sin nombre, porque el motor te lo permite, pero vamos a ver que no es recomendable crear las reglas de integridad sin nombre. ¿Mm? La clase pasada, cuando hicimos los create table de las tablas de proveedores, productos y las de envíos pro, lo hicimos sin colocarle nombre. Ahora vamos a ver la importancia de colocarles nombre también. Y es lo recomendable. Bien, arrancamos, chicos. Las restricciones sobre la integridad proporcionan un medio para asegurar que las modificaciones hechas a la base de datos no provoquen la pérdida de la consistencia de los datos. Por tanto, las restricciones de integridad protegen a la base de datos contra los daños accidentales. La integridad de los datos está garantizada por un conjunto predefinido de reglas de negocio o constraints. Esta es la palabra técnica en base de datos. Una constraint, ¿qué es? Una regla de integridad. O sea, una constraint de tipo primary key y una constraint de tipo foreign key. Constraint es la palabra técnica de regla de integridad. ¿Sí? Bien, la definición de constraint garantiza permitir o no valores nulos en las columnas, esto va a ser la non-null, valores únicos para las columnas, esta es una constraint nueva que ahora vamos a ver, un valor primario identificando cada una de las filas de una tabla, esta va a ser la primary key, existencia de valores referenciales para cada columna que se lo indique, ¿esta cuál es, chicos? Foreign key. La foreign key, recuerden que se denomina regla de integridad referencial, la foreign key. ¿Por qué? Porque hace referencia a los registros de la tabla padre. Bien. Y garantizar que las columnas cumplan reglas de negocio es otra de las nuevas que vamos a aprender ahora. Bien, ventajas, bueno, mejoramiento de la eficiencia, centralización de reglas, fácilmente modificables, flexibilidad, enable disable, o sea que una constraint se puede habilitar o deshabilitar, y ahora vamos a ver cómo se hace esto. Y documentación completa del diccionario de datos, o sea que ahora que vimos este catálogo, ¿qué quiere decir que esto? Que yo voy a tener un objeto catálogo, en una que es siempre con DBA, ¿no? Yo hago un CLK DBA-constraints. Entonces, yo consulto la constraint que tiene tal tabla. ¿Se entiende? Yo hago un CLK asterisco from DBA constraint, where tbname es igual a clientes. Y me dice qué constraint tiene esa tabla. Tiene una primary key, una foreign key. ¿Se entiende? O sea, la documentación completa en el diccionario de datos es que hay un objeto de catálogo que me da información sobre la regla de integridad. Para toda la base, para una tabla, para lo que quieran consultar. Entonces, los tipos de constraint, en base a esto que nombramos acá arriba,
Es la non-null, la unique, la check, la primary key y la foreign key. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo de cada una de ellas. Las que ya aprendieron van a aprender lo nuevo de colocarle nombre a las constantes. Bien. Las constraints pueden ser declaradas cuando se crea la tabla. O sea, mientras hago create table, puedo crear una constraint. ¿Sí? Me da la integridad. O la tabla ya existe y puedo agregar una constraint en una tabla que ya existe. Vamos a aprender las dos formas. Se agregan después. Pueden definirse como parte de la columna imponiendo reglas sobre ella. O puede definirse como parte de la tabla, en cuyo caso impone reglas que alcanzan cualquier columna o conjunto de columnas de la tabla. Las constraints deben ser nombradas cuando son definidas. Acá deben es porque quiere decir que es altamente recomendable, no es obligatorio. O sea, no tomen el deben como que es obligatorio. ¿Por qué? Porque la clase pasada que vimos la sentencia de create table de proveedores, productos y la de envíos pro prod, y creamos las constraints de primary key. ¿Se acuerdan que dijimos primary key entre paréntesis número? Pero no estoy colocando nombre a esa constraint ahí, y el motor te lo permite, ¿eh? Por lo cual deben no es que es obligatorio en el sentido de a nivel sentencia, no, es altamente recomendable, eso es lo que quiere decir, ¿sí? Pero se pueden crear las constraints sin nombre. Ahora vemos qué pasa si no se nombran, ¿sí? El nombre debe ser único en el esquema, ¿sí? Dicho nombre aparecerá en los mensajes cuando la constraint es violada y se utilizará en las vistas del diccionario de datos. Si una constraint no es nombrada, el motor de la base de datos le asignará un nombre. O sea que si yo no le asigno un nombre a la constraint al momento de crearla, el motor le asigna un nombre, pero es cero intuitivo. Es algo alfanumérico que es totalmente no es intuitivo. ¿Se entiende? Entonces, la importancia de crearle nombre a las constraints es que cuando salta la constraint, salta el nombre que yo le puse. Y cuando salto y yo veo el nombre de la constraint, me tiene que dar información de, número uno, qué tipo de constraint es. Por ejemplo, pk- o ck- de check o fk- de foreign key, ¿se entiende? Es tipo de constraint, por ejemplo, guión bajo, sobre qué tabla actúa, por ejemplo, pk-clientes. O sea que el nombre es intuitivo. Para cuando yo lo lea, sé que, es un pk-clientes. Es una constraint de tipo primary key sobre la tabla clientes. ¿Se entiende? O sea que enseguida se dan cuenta que o hay repetidos o es nulo. ¿Se entiende, chicos, la importancia de crearle nombre a la constraint? Porque cuando salta, salta con el nombre que está creado. Si ustedes le crean un nombre coherente, enseguida saben la constraint que está saltando, de qué tipo es y sobre qué tabla actúa. Si ustedes al crear la constraint no le colocan nombre, el motor le asigna un nombre, pero es totalmente cero intuitivo. Así que cuando salta esa constraint, ¿qué tiene que hacer siempre? Tiene que consultar a cada rato al catálogo, a ver ese nombre de constraint, a ver qué tipo de constraint es, sobre qué tabla actúa. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bien. Por lo cual hay que acostumbrarse a eso. O lo mismo, yo consulto, hago un select a DBA constraints, al catálogo, para la tabla tal. Y no es lo mismo que me diga pk-clientes a que me diga un número alfanumérico, ¿se entiende? Cuando yo consulto al catálogo, los nombres de la constraint están prolijamente nombrados. Eso es porque el DBA las creó bien, con un nombre, ¿se entiende? Por lo cual, obligatorio colocarle el nombre no es, pero es altamente recomendable, ¿sí? Por el uso después, y cuando salta sobre todo. Bien, vamos a ver un ejemplo de cada una de las constraints, y de las que ya aprendieron, van a aprender a colocarle el nombre, a asignarle nombre. Bien. La non-null es la más sencilla. Cuando una columna debe contener siempre valores, debe usarse la non-null constraint, la cual se controlará en las inserciones y actualizaciones. Es la única constraint que se recomienda que no tenga nombre. Y eso es verdad, porque salta es como palabra reservada non-null. Cuando salta la non-null es non-null, ¿sí? Por lo cual no es la única que se recomienda no colocar el nombre. Por eso, ejemplo de tabla, create table empleado, en paréntesis, una columna, tipo de dato, non-null, coma, punto suspensivo, ¿no? Es un ejemplo de non-null. Acá le coloqué number, chicos, porque estoy colocando el ejemplo de una tabla en Oracle. Y en Oracle el tipo de datos es number. Si ustedes van a utilizar el MySQL, es integer. ¿Sí? O int. Con int ya lo que les crea. ¿Sí? Bueno, y no tiene nombre. Es la única constraint que se recomienda no colocar nombre. A partir de ahora van a ver que a las constraints le vamos a colocar nombre. ¿Sí? Sí, sí. La unit. Esta es nueva. Garantiza que dos filas en la tabla no tengan valores duplicados.
para la columna o columnas sobre las cuales se define la unique constraint. Los valores de una constraint de unicidad deben ser distintos o nulos. Entonces, ¿qué valida la constraint de tipo unique, chicos? Se puede actuar para una columna o más de una columna. Ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Qué es lo que está evaluando? Que una columna no haya repetidos, o sea, que los valores sean únicos, por eso es unique, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo mi columna de, ahora vamos a ver el ejemplo, ¿no? Yo tengo mi columna DNI, que mi columna DNI no es mi primary key, o sea, mi primary key es un ID de empleado, que es primary key, nombre, edad, domicilio y columna DNI, ¿sí? Como regla de integridad, para que me coloquen bien los datos, no puede haber dos empleados con el mismo DNI, ¿se entiende? Pero es de la columna DNI no es mi primary key. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que crear una constraint de tipo unique sobre la columna DNI. O sea que, y si en cuanto me coloquen un valor en la columna DNI, ¿qué hace Motor? Chequea todos los valores anteriores si existe. Si existe, salta la constraint. ¿Se entiende? Está validando que cada valor sea único para esa columna o columnas. Ahora vemos un ejemplo de unique compuesto. ¿Sí? El más común es el simple. ¿Se entiende, chicos? ¿Qué es lo que valida? Valida que no se repita. ¿Sí? Pero por más que no sea una primary key. ¿Se entiende, ¿UK chicos? es un prefijo recomendado? Como si fueran buenas prácticas. Es de unique, UK de unique, pero UK, UQ, pero usa un prefijo que se referencia al unique. No es algo universal esto, que lo encuentre. Que es, ¿me entendés? Este es el nombre, colocáselo vos. Pero que sea que vos cuando este es el nombre de la constraint, ¿ves? O sea que el nombre tiene que ser intuitivo. Tipo de constraint sobre la columna que actúa y también si querés colocás guión bajo empleado sobre la tabla que actúa. O sea, el nombre cuanto más completo mejor. ¿Sí? Y que te diga tipo de constraint, sobre qué columna actúa y sobre qué tabla también. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer ejemplo ahora. Create table empleados, ID de empleado, nombre, lo que vimos recién, coma, columna documento, tipo de dato, y después lo que está en mayúscula es palabra reservada, que es esto y lo minúscula es lo variable, es el nombre. Esta columna digo constraint, el nombre de la constraint, tipo unique. Esto es porque acá siguen más definiciones de columnas, ¿no? Pero acá le coloqué una constraint de tipo unique a esta columna, pero con este nombre. ¿Sí? Porque cuando haya un valor repetido, va a saltar la constraint con este nombre. Entonces dicen, es una constraint de tipo unique sobre esta columna. Listo, me está repitiendo el dato en esta columna, por el tipo de constraint que salta. ¿Se entiende? Utilicen UK, UQ o unique. La palabra entera es medio largo, ¿no? Para usarlo. No hay una regla estándar. Lo que sí les estoy machacando es que utilicen una nomenclatura y utilícenla para toda la base. No utilicen UK para esta columna, UQ para otra, la palabra entera unique para otra tabla. ¿Se entiende? Utilicen la misma en toda la base. ¿Sí? ¿Y puede ser unique y not null también? No. A ver, lo que te va a validar es que no se repita. A ver, si vos el DNI esa columna no lo sabés, no lo colocás en el DNI, no te va a saltar la unique, ¿eh? Lo que te va a saltar es cuando vos colocas un valor y ese valor está repetido. Ahí te salta. Claro, sí, ¿Sí? pero igualmente le podría aplicar el not null a documento, por ejemplo, si yo quiero que ese campo sí o sí sea completado. Sí. Sí. Ah, ok, no es excluyente. No. Son dos constraints distintas. Ve que acá estoy colocando Ok. la constraint. Ve que acá estoy colocando la constraint al lado de la columna. ¿Sí? Pero acá que sigue, coma, otra definición de columna, coma, otra definición de columna. Acá está el cierre de create table, ¿ven? Las constraints a nivel sintaxis se pueden hacer o al costado de cada columna o abajo. Y eso es lo más práctico, abajo. ¿Por qué? Conviene abajo. Vamos a hacer el ejemplo. Pongo más separado porque si no, no se nota. Int, no sé, no. Coma. Nombre, cliente, marchar de 20. Acá la constraint, esta sí generalmente va al costado de cada columna, ¿ven? Ahora, vienen las variantes. Documento.
int y acá le coloco constraint, el nombre, lo coloco en minúscula para que se note la diferencia, ¿no? De lo que es palabra reservada de lo variable. UK-doc-clientes. Y el tipo unique, coma. Acá sigo con las columnas, ¿sí? Y la constraint al lado. Bien. Hay veces que da lo mismo colocar la constraint al costado de la columna que abajo, y hay veces que no da lo mismo. ¿Qué quiero decir abajo? Lo que conviene siempre es colocar solamente las columnas acá, int, no null, coma, documento, no sé, otra columna más, edad, no sé, domicilio del cliente, varchar de 20, nada más, ¿no? Entonces, si yo termino la tabla acá, ¿qué hago? Termino la tabla, cierro otra vez el paréntesis. Pero bueno, se suelen colocar las constraints acá, al final. O sea, en vez de cerrar la tabla, ¿sí? ¿Qué hago? Coma y empiezo con la primera constraint. Si le hago una constraint a esta columna es constraint UK-doc-clientes unique, coma. Y ves, acá tenés documento, es no null, y también tenés otra constraint que es unique. Pero ¿qué es lo que faltaría acá, chicos? Esto lo estoy haciendo a propósito para que se den cuenta. La columna. Exactamente. Columna. Cuando yo la constraint la hago al costado de esa columna, no necesito nombrar la columna. Ahora, cuando lo hago al final, yo digo constraint, nombre constraint tipo, y qué columna va a actuar de unique. Voy a colocar acá documento. ¿Sí? Coma y sigo con la demás constraint. ¿Se entiende? Esto es recomendable igual, ¿eh? Hacer las columnas al principio y las constraint abajo. La única que se recomienda hacerlo al lado es la no null, porque como no lleva nombre, también en la más convencional se coloca al costado de cada columna y sin nombre. Lo demás, abajo. Ya sea la primary key, que ahora vamos a ver cómo se coloca nombre, foreign key, unique y la check, todas abajo. Y ahora vamos a ver un ejemplo de unique que no da lo mismo al costado que abajo, que tiene que ser sí o sí abajo. ¿Por qué? Supónganse que yo les digo, documento tengo número de documento y tipo de documento, o sea, tipo y número, ¿se entiende? Tipo doc es la columna, ¿sí? Es un varchar de 3 o de 10, no sé, que diga libreta cívica, DNI, libreta de enrolamiento. O sea, tipo y número, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero que sea único el número de documento? Pero tiene que ser único, ¿qué cosa? El tipo y número. O sea, que me diga DNI, cuando sea un DNI y ese mismo número, ahí que salte la Unix, ¿se entiende? Acá la Unix actúa compuesta. En este caso es una Unix simple, actúa sobre una columna. ¿Qué pasa si yo quiero que la Unix actúe en dos columnas? Que cuando me diga la palabra DNI y ese número me salte. ¿Por qué? Porque puedo tener el mismo número, pero que una sea DNI y otra sea libreta cívica. Entonces no tiene que saltar ahí. ¿Se entiende? Ahora, si son las dos, DNI y el mismo número, ahí tiene que saltar. ¿Se entiende el concepto, chicos? Es una constraint de tipo unique compuesta. Cuando se me repiten las columnas, tiene que saltar. ¿Se entiende el concepto? Sí, sí. Bien, entonces, ahí no da lo mismo hacerlo al costado que abajo. ¿Por qué? Porque si yo le hago una constraint acá, de tipo unique, y hago otra constraint de tipo unique acá, ¿qué pasa? Sumase que esto no lo hice, ¿no? Corto acá y hago esto. Esto al hacerlo al costado dijimos no hace falta. Y después hacía esto. Acá. Tipo, bueno, quedó minúscula, mayúscula, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo bien.
Ahí, coma. ¿Qué pasa si yo hago dos constraints, una al costado de cada una? ¿Qué estoy haciendo acá, chicos? Estoy haciendo macana. ¿Por qué? Porque acá son dos constraints por separada, no es una única constraint compuesta. Por lo cual, acá en tipo documento me colocan la palabra DNI. A la segunda palabra DNI que me colocan, me va a saltar, porque ese tipo UNIC está actuando en forma independiente, esta acá y esta acá. ¿Se entiende? O sea que acá no me sirve hacer dos UNIC al costado, sino que me conviene hacer una sola constraint compuesta, que es lo que necesito. ¿Se entiende, chicos, el concepto? Sí. O sea, cuando es compuesta, no se puede hacer al costado. Hay que hacerlo abajo. Tengo que hacer esto acá, coma, esto acá, nada, coma. Sigo con las columnas y cuando termine que esta es la última columna, empiezo con la constraint. Entonces, constraint UK, esto funciona igual mayúscula, minúscula, es lo mismo. Constraint UK tipo num, tipo número de documento, ¿sí? Tipo número de documento y el tipo de constraint. Y unique. ¿Sobre qué columnas tiene que ser? Sobre tipo-doc y la otra columna, ¿cómo le pusimos? Documento. Coma y sigo con la constraint abajo. Pero ven que esta es una sola constraint que actúa sobre dos columnas. Esta es una constraint unique compuesta, ¿ven? Esta es la palabra reservada, que es unique. ¿Y sobre qué columna actúa? Sobre esta y esta. ¿Ven? Entonces acá sí, cuando me repitan el tipo y el número, ahí va a saltar recién la constraint. Como me coloquen DNI y ese número. Si me colocan DNI, pero otro número, cualquier número distinto, no pasa nada. Si me colocan número igual, pero uno es DNI y el otro es libreta cívica, no pasa nada. ¿Ven que cuando es compuesta no da lo mismo al costado que abajo? Cuando es compuesta sí o sí tiene que estar abajo. Porque si hago al costado de cada una, estoy creando dos constraints unique de forma simple. Y no sirve. Por lo cual, hay algunas constraints que da lo mismo al costado que abajo. Pero hay otras que sí o sí es abajo. ¿Sí? De todas maneras, no se suele hacer algunas al costado y otras abajo. Lo que se suele hacer normalmente es columnas y después de las columnas empiezo con todas las constraints abajo. Eso es algo práctico. ¿Sí? Solamente al costado la no null y que no lleva nombre. Y eso no es una teoría así de manual o de apunte, como dice acá. En realidad es así. Es así tal cual como dice ahí el apunte. ¿Sí? La no null siempre está al costado de cada columna y no tiene nunca nombre. Eso lo veo en las bases que administro y que yo no creo, ¿no? Que son bases de datos internacionales que vienen de afuera y está hecho de esa forma también. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos, entonces? Consulta. Por lo cual, siempre es... Sí. Cuando estamos poniendo las constraints abajo, si por ejemplo, no sé, tengo documento que es DNI y después tengo otra variable que es el quit, y yo quiero que las dos sean unique, pero no que trabajen en conjunto, tengo que hacer dos constraints. Claro, haces esta, ya sea compuesta o simple, ¿no? Claro. Y haces coma, otra constraint, coma, constraint, UK-quit-clientes, tipo de constraint unique, sobre qué columna va a actuar, quit. Pero para eso esta columna tiene que estar acá, ¿no? Sí, no, obvio. Quit, bueno, el tipo de dato, no sé, quit es varchar por el guión, ¿no? Claro. Varchar de 25. Coma, y empieza la constraint, ¿ves? O sea que acá tenés dos constraints de tipo unique, pero una actúa sobre esta columna y se va a llamar de esta forma, y esta se va a llamar de esta forma y actúa sobre estas columnas. Si vos podés tener la constraint más de una... Acá tenés dos constraints, vos podés tener una constraint sobre quit que sea unique, o vos podés tener otra constraint de esta y que también sea primary key. Se pueden variar las constraints, ¿eh? O como vimos, una que tenga non null y que tenga unique. Eso es en base al pedido que se necesite. Se pueden hacer sobre las constraints sobre las columnas. Profe, consulta. Sí. Ahora estamos dentro de la sentencia de creación de la tabla generando las constraints, pero si yo quiero generar la tabla y después hecho esa sentencia con los derechos y me va a dejar... Agregando. Ok, se puede ir agregando agregando. la constraint, decís vos. Sí.
Sí. Ahora en el apunte está, Ahora que avanzamos en el apunte está cómo agregar constraint cuando la tabla que existe. Ok. Ahora está Con en un el alter, apunte. ¿no? Con alter table, claro, no con create table, la tabla ya existe, exactamente. Es con alter table, exactamente. Que es una sentencia siempre de DDL, ¿no? Ahí está en Consulta. el apunte, ahora que avanzamos en el apunte, ahora eso ya lo leemos. Sí, decime. No sé si es otro tema. A ver, el identity es una constraint, un tipo de constraint, ¿no? El tema es que ¿Cuál? generalmente la identity, cuando haces el auto incremental, Sí, es una primary key, sí. sí, es una primary key. Generalmente, Sí. yo por experiencia, en Oracle le asigna un número, o como es un nombre propio, el motor. ¿Eso también se le puede poner un nombre al auto incremental o eso ya es algo muy del motor de cada cosa? Y para no hacerla autoincremental tenés que crear la mano, como vamos a ver ahora, la primary key. Colocar el primary Con, key y el nombre y sobre la columna ID. Lo tenés que hacer a manopla eso. ¿Entendés? sí, o sea, Y ahí sí, te con un creas una primary trigger key. y... Sí, Sí. está bien, está bien, está No, bien. si lo haces autoincremental, si lo haces autoincremental, el motor solito te asigna el nombre solo. No estás vos Por eso forzando el no, nombre, quería ¿entendés? saber si se le puede poner un nombre propio a los autoincrementales también, así como a las constraints, que o sea, el motor también te puede llegar a poner un nombre solo. Quería saber Sí, si por ejemplo, también a los pero incrementales. no era que el incremental es el objeto sequence. Ujú. Vos decís el objeto sequence, decís vos. Sí, Sí, se puede. Vos el sequence haces un create sequence y el nombre. Yo los está bien, sequence que está tengo en las tablas se llaman sec-clientes. Sec-el nombre de la tabla bien. se Ok, llama en los nombres que yo administro. Sec de sequence, guión bajo y el nombre de la tabla de ese sequence. Sí, eso no es que se puede. Yo los tengo ok, todos así en el laburo. Sí. perfecto. Bien. Bueno, este es el ejemplo de una constraint Unix, ¿sí? Al costado, pero bueno, en el apunte está así, pero recuerden que conviene siempre las constraint todas abajo, ¿no? Lo que pasa es que está al costado porque vemos el ejemplo solamente de esa constraint, no vemos un ejemplo de tabla completa, vemos un extracto de ejemplo de tabla solamente para ver el ejemplo de esa constraint, ¿sí? La check constraint. Obliga a que una condición especificada sea evaluada a true para la columna o grupo de columnas que se aplica a la check constraint. La check constraint es la más variable de todas, chicos. ¿Por qué la más variable? La non-null valida algo fijo, que no haya repetidos. La primary key valida algo fijo, que no haya repetidos ni nulos. La foreign key valida algo fijo. ¿Qué es lo que valida? Que exista el valor de referencia en la tabla padre. ¿Sí? Ahora, la unique valida algo fijo, que no se repita. ¿Sí? Ahora, la check es la más parametrizable de todas. Por ejemplo, si yo estoy hablando de tabla de empleados y estoy hablando de edad del empleado, que el usuario no me coloque 128 años de la edad del empleado. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Que la edad vaya entre 17 y 65 años. ¿Se entiende? O sea, es una constraint cuyo rango, para que salte, cuando se viola, sea parametrizable al rango que yo le ponga. ¿Sí? Pero Es la más variable de todas. Entonces, yo esto digo, serviría, sí, por ejemplo, también para validar varchar. Sí, obviamente. Chequeame que, de hecho, en los ejercicios están, sí, chequeame que por ejemplo, que lo que me ingrese sea, o ahí tengo el apunte, dice el ejemplo. A ver, que sea categoría, que sea senior, semi-senior o junior, con palabras, ¿sí? Pero acordate que entre Claro, comillas simples, ¿no? claro, porque Entre por comillas ejemplo, simples. en el ejercicio anterior se me ocurría que DNI y un DNI se podía repetir. Se entrecorta, ¿eh? Se te corta todo. No te escucho. Y en vez de DNI le ponían documento. Te escuché, ¿eh? Documento. Se te escuchó lo último. Se te cortó. No, se te corta. Te perdimos. Bueno, avanzamos y en cuanto Uy, recuperes el audio, avísame y lo perdón. seguimos viendo. El ejemplo que me quieres decir. Pues no te escucho nada. Ahora sí, a ver, hola.
No, se entrecorta. Bueno, ejemplo de la check, chicos. Entonces, create table, la tabla, columna. Acá coloco directamente la columna. Obviamente falta el ID, el nombre. Es la columna con la constraint. Es un extracto de ejemplo de create, ¿no? Edad del empleado, tipo de datos, number o integer si es MySQL, ¿no? Constraint, el nombre. ¿Ven? CK de check. Tipo de constraint, columna. Edad de empleado. Y si quieren, guión bajo, empleados, ¿sí? Palabra reservada, check. Y entre paréntesis va a ir lo variable. Sí, decime. No, porque en relación a lo que decía la compañera, si yo, por ejemplo, pongo que es del tipo varchar, ¿y para qué voy a hacer un check que lo verifique si cuando hice la columna ya no me está controlando al indicarle el tipo de dato que voy a ingresar, la base misma no te lo No, va a no, pero decir? sí, ahí te salta, ¿no? Yo lo que te estoy diciendo es que si validar un varchar, ¿qué te quiero decir? Que vos, para una que ya es varchar, que por ejemplo, en tipo de documento que me acepte o la palabra DNI o la palabra LC de libreta cívica o la palabra que había, ahora ya no existen más, pero bueno. Sí, Eso, o si que vos no pones acepte, o algo que no distinto acepte de la palabra DNI, el espacio. O claro, sea, si vos un pones, espacio solo. exacto, exacto, si vos pones en una columna de tipo varchar, si vos me pones una palabra distinta a la palabra DNI o la palabra LC, libreta cívica o no sé, otra, ahí salte, ¿entendés? O sea, no va a Eso validar era el lo que tipo de dato, va a preguntaba. validar que me coloques una palabra, que me coloques una palabra distinta. Sí, sí, se puede, exactamente. Pero eso, obviamente que en el formulario de ingreso del usuario, vos haces un nuevo empleado, ¿sí? Nuevo empleado. Eso tiene que estar entre paréntesis aclarado el usuario, ¿no? DNI, donde dice tipo, entre paréntesis, vos tenés que colocar, que coloque o número o la palabra DNI o LC para que lo tipee así, ¿se entiende? O lo tenés Claro, que una hacer máscara. una máscara o un listbox para que solamente seleccione o DNI o para que seleccione eso solamente, porque si lo dejas que tipee el usuario, puede poner DNI mal o LC mal y salta la constraint. ¿Se entiende? Sí, sí, puedes validar eso, sí, sí. Dentro de un varchar, que me coloques estas tres. De hecho, en el ejemplo, ahora van a ver que después cuando ejerciten, que pide que la categoría del empleado sea entre junior, semi-senior o senior. Que no me coloque, si me colocan otra cosa distinta, salta la constraint. Eso se valida, esto es una validación numérica. Si es cadena de caracteres, es el nombre de la columna de varchar igual a, y siempre la cadena va entre comillas simples, ¿no? Cuando valide una cadena. Pero sí, sí, se puede. Bien, avanzamos. Entonces, check. Lo que va dentro del check es lo variable, ¿ven? Check. Edad del empleado sea mayor que 17 y edad del empleado menor que 65 años. Este es el nombre de la columna que está previamente definida, ¿no? ¿Sí? Y acá les coloco otro ejemplo para que vean que es lo más variable que podemos utilizar. Mayor, menor, igual. Acá podemos utilizar entre paréntesis, ¿sí? Una lista de valores. Se puede usar cualquier variante, ¿sí? Fíjense que acá en un estado... Ahí podría poner, eso no sé si en un, SQL lo acepta, pero podría poner un between también, ¿no? Porque el between Sí, o también, sea, between, te lo o toma, sea, sí, te el lo toma between te también, lo sí, sí, toma sí. ese y el otro, o sea. Claro, fíjese acá, ven que estado check, acá está lo que preguntaban, ¿ven? Constraint estado civil, chequeame que el estado civil sea o casado o en pareja o uno de estos dos y que el DNI del cónyuge no sea nulo o que el estado civil sea soltero, separado, viudo y que el DNI del cónyuge sea nulo, ¿ven? Este es un ejemplo cualquiera, ¿eh? Pero ven que se puede combinar cosas raras, ¿ven? Que el estado civil sea o este, pero que el DNI del cónyuge no sea nulo, o que sea entre este y este, pero el DNI del cónyuge sea nulo. Ven que se puede dar cualquier combinación posible. El check, la constante tipo check es la más variable de todas. Pero ven, acá está lo que querían decir ustedes antes, ¿ven? Se pueden chequear, se pueden validar cadena de caracteres. Si no es la palabra casado o pareja, salta. ¿Se entiende? La constante tipo check es la más variable de todas. Va a validar lo que necesitan puntualmente. Por ejemplo, la del empleado que no sea cualquier número, ¿sí? O sea, todas las columnas de la base deben estar, en lo posible deben estar, por ejemplo, la columna domicilio no, porque eso es muy variable. Un domicilio puede ser una palabra sola, dos palabras, se entiende, ¿no? Las que se pueden validar, estamos hablando, ¿no? La columna domicilio no se puede validar porque paso de los libros, 9 de julio, cierta números, letras, eso no hay ninguna constraint para validar eso.
Pero las columnas que se pueda restringir, como la edad del empleado, sí, porque no se puede ver un Tutankamón, no puede tener 400 años, ¿se entiende? Todo eso hay que validarlo, ¿sí? Las que se puedan. Bien, entonces, siempre es constraint, nombre, tipo. Eso es para todas igual, ¿eh? Para todas las constraints que estamos viendo, siempre es constraint, nombre y tipo. Ya sea unique, check, la que sea, o primary key, que es la que sigue. Siempre es igual, chicos, ¿eh? Constraint, nombre y tipo. Y después lo que viene, ¿no? Bien, vamos a ver la primary key, que ya la saben, pero vamos a aprender a colocarle nombre. Especifica una simple o compuesta conjunto de columnas que identifican cada una de las filas de la tabla. Una tabla puede tener una sola clave primaria y las columnas que la componen no pueden todas tener valores nulos. Bueno, ejemplo, este es un ejemplo de una primary key compuesta, ¿sí? Create table gerentes, ID de sucursal, tipo de dato, ID de gerente, más columnas, y después, al final de las columnas, constraint, PK gerentes, ¿ven? Tipo de constraint, nombre de la tabla que actúa, primary key. Hasta acá lo hicimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Dijimos constraint, no, miento. ¿Qué dijimos en la clase pasada? Hicimos las columnas, coma, y pusimos primary key, la o las columnas de la primaria, ¿se acuerdan, chicos? Que dijimos primary key entre paréntesis PNRO o primary key entre paréntesis número, y la compuesta, ¿cuál era la del prod? Primary key entre paréntesis número, PNRO hicimos, ¿ven? Pero no hicimos esto. Y al no hacer esto, la de primary key de estas dos columnas le está asignando un nombre propio, que no es intuitivo para nada. ¿Se entiende? Por eso que funciona si hago esto solamente. Funciona, pero es altamente recomendable que la constraint tenga nombre. ¿Sí? Para que cuando salte con ese nombre. Entonces, acá la constraint que ya sabían, la primary key, están aprendiendo a colocarle nombre. ¿eh? Siempre es constraint, nombre y tipo. Y sobre qué columna actúa. ¿eh? Siempre igual para todos. ¿Se entendió, chicos? Sí, sí. Bien. La foreign key. Asegura que los valores en las columnas de la constraint existan previamente en la definición de una clave primaria o única de otra tabla o en la misma tabla. No garantiza que los valores de las columnas sean no nulos. Para esto hay que usar la constraint no null. Es la más usada de la constraint para definir una base de datos relacional. ¿sí? Acuérdense que para relacionar una tabla con otra, se creaba la foreign key. Ejemplo, y ahora van a aprender también, además de colocar el nombre, van a aprender la de la opción de borrado en cascada, que me preguntaron en la clase pasada. Ejemplo de creación de una tabla con primary key y una con foreign key. O sea, hacemos un ejemplo de creación de la tabla padre y la tabla hijo. ¿Sí? Para que salte la constraint de foreign key. Acá necesitamos dos tablas, no una. Entonces, la tabla padre de departamento. Create table sdep departamento tiene un ID solo con su constraint, ¿ven? Que de primary key. Las demás columnas no me interesan porque la tabla hijo va a hacer referencia a esta ID nada más, ¿ven? Es un ejemplo chiquitito, nada más de lo que estamos viendo puntualmente. Constraint, el nombre, primary key, esta columna, ID. Coma, bueno, todo lo demás para creación de la tabla, ¿no? Tabla padre, departamentos, tabla hijo, empleado. Esta directamente empieza con puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque tenemos el ID de empleado, el nombre, la edad, y esta es la columna de foreign key directamente. Dep ID, ¿ven? Es el departamento. Tipo de dato y constraint, el nombre de la constraint, foreign key, references, la tabla padre con su clave primaria. ¿Sí? Pero le estamos agregando a la foreign key el nombre, que es constraint, nombre, tipo, siempre lo mismo, constraint, nombre, tipo, ¿sí? De vuelta, chicos, esta constraint, si bien está abajo en el renglón, pero es como si estuviéramos haciéndola al costado, ¿sí? Ahora, si la constraint de foreign key la estoy haciendo, como en este ejemplo, abajo, ¿qué tengo que agregarle además de esto? ¿Qué tengo que agregarle? La tabla. La columna, no la tabla. En la columna siempre. La columna. Es constraint nombre, foreign key. ¿Qué columna de todas estas va a ser foreign key? Acá va. No sé. Dijimos ID, references. Acá va el nombre. Después del tipo de constraint. Constraint nombre, tipo. ¿Qué columna va a ser foreign key? Esta,
que tiene que estar acá arriba, haciendo referencia a tal tabla, a tal columna, ¿sí? Acá no está el ejemplo, si bien es en el renglón de abajo, pero esta constraint se está creando al lado de la columna, por eso no estoy colocando el nombre, ¿sí? Pero de vuelta, siempre lo que se recomienda es las columnas al principio, las constraint abajo, ¿sí? Y al finalizar la última constraint, ahí sí, cerrar el paréntesis del create table de arriba de todo, y ahí recién termina. ¿Sí? Bien, entonces, supongamos que los registros insertados son 26, 28 de los registros padre, ¿no? Y que yo inserto un empleado con el valor, esta es la clave primaria, por el valor de clave ajena 80. 80 no existe, por la tabla de departamento tenemos 26 y 28. Inserto un hijo 80 y no existe. Entonces, ¿cómo salta el error? Integrity constraint, el nombre violated, ¿ven? Parent key not found. Pero ven que el nombre de la regla de integridad que salta es el nombre que le dieron ustedes. Entonces me dice que sobre qué tabla actúa, qué tipo de constraint es, foreign key. ¿Ven que el nombre es intuitivo? Si ustedes lo crean con foreign key references, como hicimos en la clase pasada, que la foreign key la creamos, pero la creamos sin nombre, cuando salte, el nombre este es el nombre que le asignó el motor. Y es cero intuitivo. ¿Se entiende, chicos? Entonces siempre tipo de constraint, nombre de columna que actúa, nombre de tabla que actúa, para que yo enseguida, a simple vista, sepa de qué tipo de constraint está saltando y para ayudarme justamente a encontrar el error, ¿no? ¿Se entendió, chicos, las variantes? Ahí vimos todas. Sí. Bien. Dentro de esta foreign key, si lo creamos de esta forma, esta es la misma forma que la creamos en la clase pasada.